Hola, buenas tardes. No sé si se me escucha correctamente porque yo a Tony no llegaba a escucharlo. Bueno, voy a... Perfecto, doctora. Vale, perfecto. Gracias. Se le escucha. Venga. Bueno, pues no sé si, como no he escuchado a Tony, no sé si ha comentado que iba a hablar en mi caso sobre la adaptación en la web. Mi nombre es Nuria Medina y pertenezco al grupo de investigación GEDES de la Universidad de Granada. Entonces, bueno, pues en primer lugar voy a hablar de la adaptación hipermedia y para eso me remontaré al origen de la web, que es el hipertexto. El hipertexto, como el propio nombre nos está indicando, pues es un texto enriquecido, ¿no? Un texto que no ha sido concebido para leerlo de forma secuencial, sino para leerlo de una manera semántica, de forma que si estamos leyendo una idea y de ahí queremos movernos a otra idea, podemos pegar esos saltos entre textos. Entonces, realmente lo novedoso del hipertexto no es esta red semántica o estructura asociativa con la que se organiza la información, porque esa red semántica está desde que el hombre era hombre, ya que es la forma en la que funciona nuestro cerebro, ¿no? Si yo, por ejemplo, puedo mirar por la ventana, ver que hace sol y decir, tengo que comprar plátano. Entonces, alguien dirá, qué locura, pero no, porque mi cerebro ha hecho una serie de conexiones en los que he dicho, hace buen día, voy a llevar a los niños a la piscina, tengo que llevar merienda, de ahí compro plátanos, ¿no? Pues esa forma de organizar la información es la red semántica o red asociativa que vendría debajo de cualquier modelo hipermedia y en este caso del hipertexto y lo realmente revolucionario fue que a alguien se le ocurriese automatizar esa forma de organizar la información. A quien se le ocurrió esta idea pues fue a Vannevar Bush, que no sé si recordaréis que tuvo un importante papel político durante el desarrollo de la bomba atómica. Pues también en 1945 publicó un manuscrito que se llamaba As We May Think y ahí proponía una máquina, MEMES, que nunca llegó a materializarse, pero que era como una especie de sistema de base de datos con forma de escritorio, con forma de mesa, tal y como se ve en el dibujo, donde la información estaba almacenada en microfilms que se movían con un sistema de palanca y engranaje hasta colocar la información en las dos pantallas translúcidas de arriba y lo realmente original era que la información que aparecía en la segunda pantalla estaba conectada semánticamente con la información de la primera pantalla, es decir, estaba ese vínculo asociativo de información. Entonces, cuando ya la tecnología estaba al alcance de esta idea, fue cuando se desarrolló el hipertexto, que es el origen de la web y que fue definido por primera vez por Ted Nelson en 1965, estableciendo que el hipertexto es un texto no secuencial, un texto que bifurca. Entonces, es un texto que hace que el lector tenga un papel mucho más activo y tenga que elegir qué configuración, qué contexto de lectura entre todas las posibilidades que existen va a elegir. Entonces, requiere que el ordenador tenga la capacidad de exponer dinámicamente ese texto no lineal. Comúnmente pues lo representamos como bloques o nodos que tienen el texto unidos por nexos o enlaces que conectarían esos nodos. Y cuando a este hipertexto le sumamos el multimedia, es decir, no contar únicamente con información en formato textual, sino que también tenemos audio, vídeos, imágenes, etcétera, pues de ahí surge lo que sería el hipermedia. Entonces, en 1989, a Tim Berners-Lee, que por aquella época trabajaba en el CERN, dentro del nodo de Internet más importante de toda Europa, se le ocurrió la idea de fusionar esos dos conceptos, el concepto de hipermedia y el concepto de Internet. Y ahí surge la web. ¿Por qué la web o cualquier sistema hipermedia tiene una necesidad de adaptación? Pues la tiene porque, claro, se basa en esa estructura hipermedia, en esa estructura de nodos y enlaces, y esto tiene una forma de acceder a la información diferente, que es con la navegación de la información. Entonces, esto da lugar a un problema de sobrecarga cognitiva, es decir, un lector mucho más interactivo que requiere un papel en el que se tiene que entregar más porque tiene que estar continuamente tomando decisiones, eligiendo los caminos, los enlaces que va a consultar a continuación.
Entonces eso da lugar a una sobrecarga cognitiva junto con el hecho de que, claro, no solo estamos leyendo textos, sino que aparecen una imagen, un vídeo, una canción, una tabla, un gráfico, es decir, todo eso crea un esfuerzo cognitivo mucho mayor que ponernos a leer un libro, empezar por la primera página e ir secuencialmente. Y luego también está el problema de la desorientación, porque en ese proceso de navegación llega un momento que el usuario se encuentra en un punto que no le interesa, pero tampoco sabe muy bien ni cómo volver atrás a recuperar una información que le interesaba, ni cómo llegar a una información futura que le pueda interesar. Es decir, está un poco lo que se conoce como perdido en el hiperespacio y tiene que volver a orientarse, ¿no? Son los dos problemas más comunes en el caso de sistemas hipermedia o sistemas web que motivan la necesidad de esa adaptación. Entonces, con esa intención de mejorar la experiencia de usuario en los sistemas hipermedia tradicionales, a finales de los 80 es cuando surgen los primeros sistemas hipermedia adaptativos. Una de las primeras definiciones, que es de Peter Brusilokin, que es uno de los investigadores más importantes en este campo, pues es muy sencilla, simplemente indica que para ser un sistema hipermedia adaptativo tiene que ser, lógicamente, un sistema hipermedia y tiene que modelar al usuario, tiene que ser capaz de conocer al usuario para poder adaptar luego ese sistema hipermedia a las características y necesidades, así como intereses del usuario. Realmente, pues las experiencias que hay al respecto indican que se consigue mejorar la usabilidad de los sistemas hipermedia tradicionales siempre que la adaptación esté correctamente diseñada. Entonces, para diseñar la adaptación, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que primero hay que hacer un modelo del sistema hipermedia, lo que sería el modelo de dominio. El sistema hipermedia ya hemos dicho que sería como una red de nodos y enlaces que nos dan la estructura de esa red semántica o red asociativa. Entonces, eso nos marca un poco qué es lo que vamos a adaptar. Pero luego tenemos que hacer un modelo del usuario, que sería reflejar qué atributos del usuario necesitamos conocer para hacer esa adaptación. De alguna manera esto responde a las preguntas de qué vamos a adaptar y a quién lo vamos a adaptar, ¿no? Y finalmente estaría el modelo de adaptación donde ya se concreta la adaptación, qué técnicas concretas de adaptación se van a realizar respondiendo a cómo y cuándo vamos a llevar a cabo la adaptación, cambiando tanto la funcionalidad como la estructura del sistema hipermedia si fuese necesaria, ¿no? Pero bueno, si cambiásemos la estructura del sistema hipermedia sería un tipo de adaptación que es evolución, que ya el propio sistema ha evolucionado. Si hablamos de adaptación propiamente dicho, cambiaría únicamente la funcionalidad del sistema. El sistema se funcionaría ligeramente diferente para determinado usuario en función de sus características. Entonces esto nos lleva a que siempre que queramos diseñar un sistema hipermedia adaptativo o un sitio web adaptativo, necesitamos primero hacer un diseño del hipermedia que subyace a esa información y luego un diseño del modelo de usuario y un diseño de la adaptación para poder cubrir la diversidad de los distintos usuarios que pueden utilizar esos sistemas, porque cualquier sistema hipermedia y por supuesto cualquier sistema web, que la web sería el sistema hipermedia por excelencia, tiene una audiencia muy variada, muy diferente en cuanto a las personas que pueden llegar ahí, con lo cual realizar la adaptación pues siempre es complicado, pero bastante interesante. Entonces, a nivel de técnica y método de adaptación, siempre podemos distinguir dos grandes bloques. Por un lado, lo que sería adaptar la navegación, es decir, adaptar la forma en la que se recorre la información, lo que serían los enlaces, y por otro lado, adaptar la presentación, que sería adaptar el contenido de los nodos hipermedia, es decir, ese contenido multimedia e incluso los anclajes que haya puesto en ese contenido para saltar con hipervínculos, con enlaces a otros nodos. Entonces, si vamos a adaptar la navegación, pues hay como tres grandes métodos de adaptación que podemos utilizar. Uno sería dar consejos de navegación, asesorar al usuario sobre qué enlaces son más apropiados para él. Soporte a la orientación, esto es muy interesante porque cuando navegamos como tradicionalmente lo hacemos, con un navegador web, estamos visualizando únicamente la página actual. En esa página actual hay una serie de anclajes, que son los puntos donde se activan los enlaces, y ahí, por el contexto y por lo descriptivo que sea el anclaje, yo tengo una idea de qué nodos hay conectados con ese. Pero realmente no tengo como la visión de conjunto, es decir, no tengo esa red semántica,
ese grafo con el que podemos representar una red hipermedia no lo tengo explícito y viendo únicamente el nodo actual es imposible tener en cuenta esa información de contexto. Entonces, los navegadores gráficos serían un tipo de navegación adaptativa que sería hacer una representación explícita de la red hipermedia para que el usuario pudiese ver en qué página está y con qué otras páginas se conecta esa página a su vez y ver una estructura más amplia del hipermedio, tener una mayor visión de conjunto. Y vista personalizada sería pues esa visión de conjunto que tiene el usuario, personalizarlo, porque claro, si imaginamos montar una red hipermedia de cualquier sistema hipermedio o cualquier sitio web, va a salir enorme porque normalmente son muy prolíferas en páginas, tienen mucha dimensión en cuanto a páginas y enlaces. Entonces, vista personalizada sería hacer pues a lo mejor una vista de pez, ver simplemente el contexto más cercano al usuario e incluso eliminar nodos que por las características de su usuario ya vemos que no van a resultarle interesantes o que no está preparado para ello, ¿no? Sería un poco personalizar ese soporte de orientación. En cuanto a la otra rama, adaptar la presentación, pues uno de los métodos más habituales es añadir explicaciones adicionales a aquellos usuarios que las necesiten, proporcionar más información a aquellos usuarios que las necesiten. Otro método de adaptación sería proporcionar de una misma información una variante de esa información a otro usuario que por sus características pues la información base no es adecuada y se le proporciona una variante de esa información más adecuada. Y otra método de adaptación sería ordenar la información de manera diferente para cada usuario. Si, por ejemplo, estamos en un sistema de learning, pues a lo mejor hay usuarios que les gusta primero que el concepto se le defina y luego se le muestren los ejemplos, y a otro usuario puede que le guste ir primero a lo más práctico, poner ejemplos, casos de uso y luego las definiciones más formales. O esa reordenación de la información puede ser positiva en ese contexto, ¿no? Es la misma información pero ordenada de diferentes formas. Los métodos de adaptación pues luego se concretan con técnicas de adaptación, que serían cómo llevar a cabo concretamente ese método. En cuanto a la adaptación de la presentación del contenido de un nodo, pues el texto condicional sería para llevar a cabo las explicaciones adicionales. Es decir, estamos montando nuestra página y al usuario que necesita más información se le añade un texto dinámicamente. Entonces, este texto condicional podría ser, por poner un ejemplo, imaginemos un sistema de learning que estamos explicando programación orientada a objetos y estamos explicando lo que es el polimorfismo. Si en el modelo usuario se ha registrado que ese usuario no sabe todavía lo que es la herencia, en esa página, que inicialmente no tenía ninguna explicación de lo que es la herencia, le metemos un texto adicional que explica lo que es la herencia. No siempre tiene por qué ser explicarle más cosas al que no sabe, puede ser al contrario, puede ser que estamos explicando las clases en Java y a un usuario que le tenemos en su modelo de usuario registrado que ya conoce C++, le podemos añadir un texto que le pone una comparativa de una clase en Java versus una clase en C++. En cambio, el usuario que en su modelo de usuario tenemos que no conoce C++, no le añadimos ese texto adicional porque va a ser contraproducente para él, ¿no? Una variante sería de esto mismo, del texto condicional, es presentar el texto encogido o ampliado según creamos que es interesante o no para ese usuario. Entonces, así el usuario siempre tendría la opción de si le aparece encogido, es decir, se le ve solo a lo mejor las primeras frases, pues ampliarlo para que se le vea completo, porque aunque de primera el sistema ha decidido que no le va a interesar, luego a él sí le interesa, siempre tiene la opción de ampliarlo o viceversa. Y luego estarían las dos técnicas de variante de la información, pues puede ser variante de un fragmento de la página. Vamos a dividir la página en fragmentos y vamos a preparar para cada fragmento o para algunos fragmentos variantes en función de determinados atributos del usuario, o podemos preparar variantes de la página completa. Si preparamos variantes de fragmentos a muy bajo nivel, pues va a ser necesario seguramente usar técnicas basadas en marcos y estrategias de procesamiento del lenguaje natural para que luego la página se lea con una redacción adecuada. En cuanto a adaptación de la navegación, pues tendríamos darle esos consejos de navegación al usuario, podemos darle un consejo directo, decirle a continuación visita tal enlace, o podemos darle una ruta guiada, decirle
visita esta secuencia de páginas que hemos preparado para ti porque creemos que es adecuada en función de tus X características. También podemos ordenarle los enlaces de distintas formas, anotarle los enlaces, que sería resaltarle enlaces que creemos que son interesantes para él, o todo lo contrario, borrar el enlace, es decir, si hay una información que es demasiado avanzada para un usuario, pues podemos quitarle ese enlace. Normalmente no se borra, porque claro, el enlace tiene su anclaje, que suele ser una palabra o un conjunto de palabras dentro de una frase. Entonces, si quitamos esas palabras, se va a ver extraño. Normalmente lo que se hace es ocultar el enlace, que no es más que quitarle la caracterización de enlace, es decir, ya no aparecería azul y subrayado, y a la vez deshabilitar el enlace, quitarle la funcionalidad para que si el usuario hace clic no se obtenga el nodo de destino, ya que según la estrategia de adaptación se ha visto que no es adecuado para ese usuario. Entonces, bueno, las técnicas de adaptación de la presentación pues van a mejorar la comprensión del usuario y las de la navegación van a reducir la desorientación y, por lo tanto, a mejorar la orientación del usuario. Aquí he preparado, porque hay pocos sitios web que presenten bastantes técnicas de adaptación, entonces en realidad estas diapositivas son una simulación de adaptación para que se vea un poco más la idea. He cogido una página que hablaba sobre sistemas tutores inteligentes y el primer ejemplo que tenemos aquí pues sería sobre aplicando la técnica de texto condicional. En lo que estamos haciendo es a aquellos usuarios que no saben lo que es un tutor inteligente, se le añade un parrafito donde se explica. Y abajo tendríamos una variante de ese fragmento, donde se ha preparado una variante del fragmento más corta para aquellos usuarios que tengan un nivel lingüístico más bajo o algún problema cognitivo. Entonces, es la misma formación en este caso, pero descrito de otra forma. También reordenación de enlaces, pues sería algo tan básico como en función de los intereses del usuario, que estos enlaces de aquí se cambien de orden, poniéndole arriba los que creemos que son más interesantes y por lo tanto facilitándole la selección de los mismos. Consejo directo, pues aquí también tenéis un ejemplo donde se ha puesto a continuación te recomendamos que visites tal página. Entonces, en este caso, un consejo directo. Todo esto, claro, en función de las características del usuario registradas en su modelo de usuario. Esto en tiempo de ejecución, conforme el usuario está visualizando la página, se harían estos cambios en función de sus características. Cuando el usuario va evolucionando, las páginas también irían evolucionando. A lo mejor pues no le aparecería un texto condicional que ya no es necesario o algún consejo directo ya no se considera interesante. Y el último ejemplo que hay aquí pues es la deshabilitación de enlaces. Los dos últimos enlaces del menú se le ha quitado la caracterización de enlaces y se le ha quitado la funcionalidad. Bueno, como una simulación simplemente se ha quitado la caracterización de enlaces para que si el usuario no selecciona estos enlaces que según su modelo de usuario no está preparado para entender o no le van a aportar nada interesante, etc. Bueno, otra cuestión es a qué nos vamos a adaptar. Normalmente siempre hablamos de adaptación al usuario, pero podría ser adaptación al dispositivo que usa el usuario, no importarnos para nada las características del usuario, sino más bien de su dispositivo, de su tecnología. O no importa su contexto, no nos importan atributos propios del usuario, sino más bien su rol dentro de la empresa, etc. Pero normalmente hablamos de adaptación al usuario. Y normalmente también hablamos de adaptación individual, es decir, adaptarnos a un usuario individual, pero también existe la adaptación a un grupo de usuarios. Por ejemplo, un sistema, un sitio web que ofreciese viaje a medida para un grupo de usuarios. Ahí el modelo de usuario sería del grupo de usuarios. Se registrarían las características de todos los viajeros, las preferencias, los destinos que quieren y se configuraría el viaje a medida, digamos, para el grupo, ¿no? Entonces, aunque normalmente pensemos en la adaptación a un usuario individual, también estaría la adaptación a un grupo de usuarios. Y luego una cuestión interesante es que cuando estamos modelando un grupo de usuarios podemos hacer la adaptación al grupo de usuarios, pero también podemos hacer la adaptación a un individuo, solo, es decir, modelo el grupo de usuarios, pero la adaptación se la hago a un individuo, un usuario individual. Ejemplo, imaginemos tenemos un sistema de learning y ponemos a los estudiantes a navegar ese sistema de learning y vamos analizando los caminos de navegación que siguen los estudiantes, de manera que analizamos
Luego, que los estudiantes que sacan mayores puntuaciones en las pruebas que tiene el sistema de Learning han seguido X caminos de navegación. Pues cuando llega un usuario nuevo a nuestro sistema de Learning, podemos proponerle, podemos adaptarle esos caminos de navegación para que le aparezcan ya inicialmente, ¿no? Entonces ahí, aunque hemos modelado el grupo de usuarios, el beneficio es para cada usuario individual. Otra cuestión es qué interacción tiene el usuario con la adaptación. Porque claro, tenemos que hacer un modelo de usuario, con lo cual tenemos que conocer a nuestro usuario. Para conocer a nuestro usuario hay básicamente dos posibilidades. Una, preguntarle al usuario cómo es, y otra, inferir cómo es el usuario. Entonces, si nosotros lo que vamos a hacer es preguntarle explícitamente al usuario cuáles son sus intereses, cuáles son sus características, qué es lo que desea del sistema, para a partir de ahí decidir qué ajustes hacemos en el sistema, nuestro sistema será adaptable o configurable. Realmente no podemos hablar de adaptativo. Para hablar de adaptativo, el sistema tiene que inferir qué ajustes son los que el usuario necesita, y para eso tiene que deducir cómo es el usuario. Entonces, evidentemente lo hará analizando la experiencia de usuario, pero no preguntándole continuamente cosas que pueden ser como más intrusivas, ¿no? Entonces, si es un sistema adaptativo, pues luego también tenemos dos opciones. Se ejecutará la adaptación. La mayoría de los sistemas ejecutan la adaptación y el usuario no puede decidir si quería o no quería esa adaptación. ¿Qué pasa? Que puede que a lo mejor el usuario estaba en un sistema de información, había visto un dato en una página que le había interesado muchísimo, y la siguiente vez que entra en esa página, esa información ya no aparece. No aparece porque el sistema, en base a unas reglas que se han definido previamente, el autor del sistema ha decidido que esa información ya no le aporta nada a ese usuario. Pero igualmente ese usuario a lo mejor quería revisar ese dato. Entonces, si no tiene control sobre la adaptación, también puede provocar un problema de que el usuario no entiende por qué ese cambio, porque los cambios no son generados bajo demanda, ¿no? Son generados en base a unas estrategias de adaptación que han sido implementadas en el sistema. Entonces, otra opción es darle un control sobre la adaptación al usuario, permitir a los usuarios que indiquen si quieren que se ejecuten determinados tipos de adaptaciones. Serían como las dos posibilidades. Y bueno, el modelo de usuario, como he comentado, es una de las partes más importantes, porque si nosotros tenemos unas reglas de adaptación, si el usuario es de tipo A, entonces hago el cambio de tipo Z, pero yo digo que ese usuario es de tipo A cuando ese usuario es de tipo W, realmente le estoy haciendo un cambio Z que no va a afectar adecuadamente, no va a mejorar su experiencia de usuario. Entonces, es muy importante modelar correctamente al usuario. Y ese modelado de usuario es simplemente una representación interna del usuario dentro del sistema. ¿Qué cosas nos puede interesar del usuario? Pues depende de cuál sea nuestro objetivo, pero nos puede interesar pues, el conocimiento del usuario si estamos en un sistema de learning, las metas del usuario, que también en un sistema de learning nos puede interesar cuáles son sus metas de aprendizaje, cuál es su experiencia previa, qué intereses tiene. Esto de los intereses pues nos puede interesar intereses y preferencias más en sistemas de recomendación o en sistemas de comercio electrónico, pero nos puede interesar cualquier cosa, cuál es su estado físico, porque la adaptación que vamos a hacer para mejorar su accesibilidad, o si tiene algún problema psicológico, cognitivo. También nos puede interesar cuál es su ubicación, porque en función de eso tendremos que cambiar alguna cosa, ¿no? Entonces, es muy importante decidir qué queremos conocer sobre el usuario, qué nos hace falta conocer sobre el usuario. Y una vez que tenemos eso representado, el modelo usuario es un espejo del usuario. Hay que actualizarlo, no vale representar al usuario con 20 años cuando ya tiene 40, ¿no? Porque entonces no va a ser realista. El usuario ha cambiado, con lo cual las adaptaciones no van a ser adecuadas para ese usuario. Entonces, el modelo usuario debe de actualizarse continuamente, ¿no? Y es una de las partes más importantes. Nosotros hemos desarrollado una taxonomía, que aquí abajo aparece la referencia, la cita del artículo, con 20 criterios respecto a los cuales se puede clasificar un modelo de usuario. Es decir, que las alternativas para modelar el usuario son muy variadas. Nosotros tenemos que decidir en función de qué adaptación queremos hacer, qué características queremos que tenga nuestro modelo de usuario. De las 20 yo voy a describir simplemente algunas, no todas, las que creo que son más interesantes o que se pueden entender mejor así con poco tiempo, pero todo está explicado en el artículo.
Entonces, bueno, lo primero sería la granularidad del modelo de usuario, esto ya lo he comentado, puede ser un modelo de usuario individual o un modelo de usuario de grupo, no tiene por qué modelarse un único usuario. Luego, ¿cómo representamos al usuario? Lo más básico sería utilizar estereotipos, aunque esto no proporciona mucha riqueza, ¿no? Pero bueno, para una adaptación básica me puede bastar con decir el nivel de conocimiento del usuario es principiante o es experto o es avanzado, ¿no? El uso de estereotipos para una adaptación sencilla puede ser correcto. Luego, suele ser más común un modelo de overlay. Un modelo de overlay, por ejemplo, en un sistema de learning, pues sería hacer un modelo de todos los conceptos que ese sistema de learning pretende transmitir, y una vez que tengo el modelo de todos los conceptos, almaceno en mi modelo de usuario cuánto conoce el usuario sobre cada concepto, cuántas páginas de información sobre ese concepto ha visitado, si ese concepto está en su objetivo de aprendizaje o no, etcétera. Eso sería un modelo de overlay. Y las posibilidades son muy variadas, es decir, hay en la literatura científica autores que representan el modelo de usuario con modelos diferenciales, con redes de Petri, con redes bayesianas, es decir, es muy variado. Lo más habitual pues sería un modelo de overlay con una tabla de atributo-valor, que sería lo más común y sencillo, ¿no? Y un poco más rico que los estereotipos, que evidentemente es lo más sencillo. Luego también la traza principal. ¿Qué nos interesa almacenar en el modelo de usuario? Pues nos interesa la intereses y preferencias del usuario, si es un sistema de recomendación, su conocimiento, si es un sistema de learning, su localización, si nos interesa mucho cómo se mueve, por dónde se encuentra ese usuario, las tareas, si lo que queremos es más bien adaptarnos a las actividades que tiene que hacer, etc. Más cosas, bueno, cómo se puede estructurar el modelo de usuario en episodios para tenerlo un poco más estructurado, puede ser con información más específica o más general, puede usar modelos conceptuales, modelos cognitivos, que sería si el modelo de usuario va a incluir también cuestiones de memoria, de cognición, de emociones. Y otra cosa muy interesante es la monitorización. ¿Cómo se va a monitorizar al usuario? Si a través de su evento, a través de la interfaz de usuario o con algún dispositivo, por ejemplo, si nos interesa conocer su localización, con algún dispositivo de localización o movimiento, o se le va a poner incluso un vídeo, se va a capturar absolutamente todo porque queremos hasta detectar las emociones, etcétera, ¿no? Es muy importante cómo vamos a monitorizar al usuario, ¿no? Y si vamos a tener, por último, información contextual, si nos interesa el usuario o también su contexto, ¿no? En cuanto a la gestión del modelo de usuario, lo más básico es el punto de partida. ¿Cómo inicializo el modelo de usuario? Entonces, puedo no inicializarlo y ya iré conociendo el usuario a medida que interaccione con el sistema, o puedo inicializarlo de forma parcial, la información, o de forma total, es decir, una poca información o toda. En el caso de la inicialización, puedo hacerla por defecto o puedo poner un formulario, depende, hay cosas que podré inicializar por defecto, la mayoría no. En cuanto a la actualización, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo actualizo el modelo de usuario? Bueno, pues el modelo de usuario debe ser dinámico, debe actualizarse como he comentado antes, y lo ideal es que se actualice de manera implícita y no intrusiva, es decir, que podamos monitorizar, que podamos realizar inferencias a través de la interacción que hace el usuario en el sistema. Evidentemente, mucho más fiel si hacemos una actualización explícita en la que le preguntamos al usuario. Ahí no vamos a tener fallos, no nos podemos equivocar de cómo el usuario, bueno, nos podría mentir o no conocerse el mismo, cosa que a veces puede ocurrir, pero realmente es muy intrusivo y podemos cansar, agotar al usuario. Entonces, realmente todo lo que podamos hacer implícito, mucho mejor. Bueno, hay muchas más cuestiones, la estabilidad del modelo de usuario, hay modelos de usuario, por ejemplo, que cada sesión casi prácticamente tienen que tirarse y rehacerse, y otros pueden ser bastante más estables. Una cosa interesante, me salto algunas cosas, ya digo que está en el artículo, es la dirección de la adaptación. Y una vez que tenemos modelado al usuario, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque, por ejemplo, imaginemos que estamos en un sistema de venta de un sitio web de venta de ropa y hemos analizado que el usuario ha comprado ya 25 camisas en tono oscuro. Entonces, ahí tenemos dos alternativas. Una, explotar el modelo de usuario, converger con eso y decir, a este usuario le gustan las camisas de colores oscuros, pues cuando se conecte a mi sistema le voy a mostrar todas las camisas de colores oscuros que me han llegado nuevas.
O puedo hacer una exploración, hacer una adaptación divergente, es decir, bueno, este usuario ya tiene demasiadas camisas de color oscuro, ¿qué podría combinar correctamente con este tipo de camisas? Pues ahora le voy a mostrar otro tipo de ropa, como pantalones de tal tipo, que según algún estilista, además combinen con esas camisas de color oscuro, ¿no? Entonces, esas son las dos alternativas. Es decir, una vez que conozco el usuario, ¿qué hago con esa información, no? La visibilidad del modelo usuario también es muy importante. Permito que el usuario sepa que se le está modelando, permito que vea qué información ha recogido el sistema sobre él. Esto es algo que normalmente no se suele hacer. Por ejemplo, si hay un sistema, incluso el paso más allá, permito que el usuario modifique la representación interna que yo tengo en mi sistema de él. Entonces, realmente ahí estamos dando más responsabilidad al usuario, pero también podemos corregir errores cuando hay inferencias que no están correctamente hechas, ¿no? Bueno, por no extenderme más, dejo esa parte ahí y ya nos quedaría cómo hago efectiva esa adaptación en la web, ¿no? Entonces, para hacer una web adaptativa, evidentemente tengo que utilizar técnicas y usar tecnología de web dinámica. En este caso, pues ya sabemos que hay dos grandes alternativas nuevamente, que sería hacer la adaptación de la página en el servidor, de manera que cuando yo le envío la página al cliente ya está adaptada en función del modelado de usuario que yo tengo. O puedo hacer la adaptación en el lado del cliente, es decir, el servidor devuelve a todos los clientes la misma página y en el lado del cliente ya se le hace la adaptación que sea necesaria. Si hago procesamiento en el cliente, pues puedo usar cualquier tecnología de web dinámica en el cliente, por ejemplo, de HTML, ¿no? Tenemos acceso al modelo objeto del documento, donde va a ser accesible cualquier elemento del código HTML de la página web y cualquier texto, cualquier carácter, cualquier tabla, cualquier celda de la tabla, lo que sea, lo cojo y lo quiero adaptar. Puedo adaptarlo en la forma de la presentación usando el CSS o en su comportamiento usando JavaScript, ¿no? Bueno, JavaScript ya lo conocéis, que es un lenguaje de programación interpretado que se usa en páginas web, tiene sus etiquetas para marcar ese código dinámico que estamos poniendo y no tiene, sería cuestión de hacerlo, ¿no? Y en el caso del servidor, pues también es muy similar. Por ejemplo, podríamos usar PHP para tener el código HTML con el código de preprocesamiento ya preparado para que antes de devolver la página al cliente se haga la adaptación necesaria en función del modelo de usuario. Entonces, pues bueno, también las etiquetas de PHP están puestas aquí en la diapositiva por si alguien no las conoce, pero realmente también es bastante sencillo. Normalmente, pues para el modelo de usuario, pues si estamos haciendo PHP, pues podemos hacer, por ejemplo, una base de datos en MySQL, que conecta bastante bien con PHP y desde ahí ir consultando el modelo de usuario, ¿no? Aquí os he dejado en la diapositiva unos ejemplillos de código concreto donde se están haciendo adaptaciones muy básicas. En este caso era un HTML de una página web que vendía pollo asado. Esto, bueno, no es una página real, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el código para conectarnos a la base de datos y para recuperar de la base de datos pues el atributo que nos interesaba en este caso el usuario, que era su gusto a la hora de consumir un pollo asado, si le gustaba hecho o poco hecho, ¿no? Entonces, una vez que tenemos en dólar gusto, que sería una variable, el punto de cocinado que le gusta al usuario, pues, por ejemplo, podemos adaptar, como estamos viendo aquí, podemos hacer la técnica de variante de fragmento y en la página tenemos la foto de un pollo asado, pues ponerle al que ha dicho que le gusta muy cocinado, la imagen que tenemos del pollo asado muy hecho, quemadito, y al que no le gusta tan asado, pues ponérselo poco hecho, ¿no? Y aquí abajo tenéis un ejemplo de texto condicional, que sería simplemente un if, donde yo digo, si la edad del usuario, que es un atributo que he guardado en el modelo de usuario, es menor de 18, entonces le voy a poner un aviso, que sea un texto que le aparece a ese usuario por una determinada razón, pues porque no es mayor de edad, y que no le aparecerá a otros usuarios que sí lo sean, ¿no? Entonces, bueno, con esta forma tan sencilla se pueden hacer sitios web adaptativos y yo tengo varios cursos de máster donde los alumnos hacen estas prácticas y lo suelen hacer en una sesión, es decir, que es muy, muy sencillo usando PHP
MySQL, hacer un sitio web adaptativo. Ejemplo de adaptación en la web, pues a pesar de que ya hemos dicho que los sitios hipermedia adaptativos vienen desde la década de los 80 ya investigándose sobre ello, tampoco la web es demasiado adaptativa, ¿no? Pero sí que hay ejemplos que conocemos todos, ¿no? Como Google Noticias, por ejemplo, que cuando estamos viendo noticias podemos seleccionar si queremos más noticias como esta o menos noticias como esta. Entonces, aquí estamos haciendo una actualización explícita a nuestro modelo de usuario. Estamos diciendo, me gusta esta noticia, no me gusta esta noticia. Entonces estamos dándole esa información. Pero también hace una actualización de nuestro modelo de usuario implícita, porque en función de las noticias que leemos, eso lo va guardando, lo va registrando, para luego también tenerlo en cuenta a la hora de darnos recomendaciones, ¿no? Hay una sección en Google Noticias que dice para ti, y ahí las recomendaciones que nos va a dar pues son adaptadas según el modelo de usuario que tiene de nosotros. Más ejemplos reales de adaptación, pues por ejemplo en YouTube, este también lo conocemos todos, podemos suscribirnos a un canal, que sería un poco decir mi gusto de forma explícita, pero también me hace recomendaciones basadas en vídeos previamente visualizados. Entonces, esto es esa inferencia de la que hablaba, que, bueno, no sé, es que cuando paso la mano por encima de la diapositiva se pierden algunas letras, no sé si eso se estará reflejando o no, pero bueno, en cualquier caso ahí lo que venía eran vídeos recomendados en función de los vídeos previamente visualizados por el usuario, ¿no? Entonces ahí está teniendo en cuenta nuestra navegación anterior para hacernos recomendaciones. Y esto lo tienen muchos sitios web, tendencias, ¿no? Donde dice, esto es lo que le gusta a la mayoría de los usuarios. Ahí está modelando el grupo de usuarios. Pero luego me está dando la recomendación a mí como usuario individual. Yo como usuario individual estoy obteniendo esta recomendación de que estos vídeos están teniendo éxito, igual me gustan a mí porque le gustan a la mayoría de los usuarios, ¿no? Sería un ejemplo de ese tipo. En e-commerce, pues ahí es donde más esfuerzo se pone en realizar la adaptación, aunque ahí es difícil llegar a ver toda la adaptación que hace porque es como su estrategia comercial y no la quieren dejar muy visible. Pero, por ejemplo, en la cadena de ropa H&M, pues nos va a dejar ajustar, por ejemplo, nuestra talla para que esté más ajustado, y si le damos a solicitar acceso a nuestros datos, vamos a ver qué información guarda de nosotros, como las búsquedas que hemos hecho en H&M, las compras anteriores, todo eso lo guarda porque está en nuestro modelo de usuario para luego realizarnos recomendaciones. Aquí, por ejemplo, en Zalando, que es una tienda online, también de venta de ropa y calzado, pues una vez que hemos hecho compras, luego nos van a salir recomendaciones que dice muy de tu estilo. Eso lo hace en base a otros artículos que hemos comprado similares a estos nuevos que nos quiere recomendar, ¿no? Y bueno, me gusta leer, pues podemos explícitamente indicar qué categorías de libros son las que a nosotros nos interesan y en función de eso nos recomienda. Y también nos hace una recomendación basada en el grupo, ve qué libros son los más vendidos y nos los recomienda porque pueden también interesarnos a nosotros. Y ya para concluir de ejemplo de adaptación en la web, pues también en grupos, no sé si sigue vigente, hubo un tiempo en el que las ofertas que nos hacía no eran solo en base a nuestros gustos, sino en base a la localización física, es decir, nos daba ofertas, nos lanzaba ofertas, descuentos de los negocios que teníamos físicamente alrededor nuestro, ¿no? Entonces ahí se está adaptando a nuestra localización física. Y ya para terminar como conclusión, pues si queremos hacer adaptación en la web, lo primero sería hacer el modelo hipermedia de nuestro sitio web y hacer esa estructura de nodos e enlaces, tener esa representación de la red semántica, porque eso luego nos va a permitir que fluya durante la navegación y que la navegación sea más rica y se pueda realizar la adaptación. Entonces, una vez que tenemos ese diseño del modelo hipermedia del sitio web, pues vamos a decidir qué queremos adaptar, cuál es nuestro objetivo con la adaptación. Y una vez que tenemos claro cuál es nuestro objetivo con la adaptación, tendré que ver qué atributos del usuario tengo que conocer para poder hacer esa adaptación. Entonces será diseñar el modelo de usuario. ¿Qué atributos tengo? ¿Qué valores puede tomar cada atributo? ¿Cómo lo inicializo al principio? Si lo inicializo por defecto, ¿qué valor le doy? ¿Cómo se va a actualizar el valor de ese atributo? Etcétera, ¿no? Y una vez que hemos diseñado eso, ya podemos decidir qué técnicas de adaptación concretas queremos hacer. Pues quiero hacer texto condicional,
quiero tener variantes de la página, quiero poner un navegador gráfico, quiero anotar los enlaces que son interesantes remarcándolos en negrita para que los cojan más rápido, quiero reordenar los enlaces de la página para que sean los más interesantes estén más arriba, es decir, ya decido luego cada estación quiero hacer y finalmente lo implemento con técnicas de web dinámica. Y bueno, eso sería un poco todo lo que quería contar. No sé al final cómo ha ido de tiempo, perdonadme si me he extendido demasiado. Y ya preparada para si hay alguna pregunta.